Hola, bienvenidos a este video. Esta vez hablaremos sobre Albion Online y daremos respuesta a diferentes preguntas que pueden tener los nuevos jugadores, o para las personas que están pensando en jugar este juego. Primero que nada, hablaremos sobre ¿qué es Albion Online? Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia y bla bla bla. Como mencioné anteriormente, Albion es un MMORPG. Este juego es de vista isométrica, es decir, la vista es parecida a League of Legends, Diablo, Palace of Eternity, entre otros. Albion Online a su vez es parecido a un MOBA en el número de habilidades de un personaje y cómo se manejan, siendo este más parecido a League of Legends. A su vez Albion también parece un sandbox, ya que en ciertas zonas pueden colocar bases de gremio conocidas como HO, y esto afecta cómo juegas en determinada zona, ya que puede haber jugadores rondando en esas zonas, ya sea para atacarte o para llevarse los recursos. También en este apartado me refiero a que no hay una línea marcada para tu personaje, cada persona decide qué hacer o qué no hacer. No tienes un objetivo general o fijo, ni siquiera hay nivel de personaje como tal, tú decides en qué utilizar tu tiempo. ¿En qué se centra Albion Online? Su enfoque central y el más atractivo para muchos es el PvP o jugador contra jugador, en diferentes escalas, por ejemplo, batallas de gremios, o de una alianza contra otra alianza o PvP de manera instanciada, en solo, dúos, grupos de 5, grupos de 10, arenas 5 contra 5, o en mundo abierto. Sin embargo, dentro del juego es vital, e incluso más importante los ámbitos no PvP, como lo son la recolección, crafteo, cosa la cual explicaré su importancia más adelante. Antes de continuar, si te ha gustado este video, haz clic en el botón de suscribirme, deja un like, activa la campanita y deja un comentario. Continuando con el video, dentro del juego también se puede realizar contenido PvE, ya sea en mundo abierto, mazmorras instanciadas, o semi-instanciadas en las que accedes a ellas en mundo abierto, pero puedes ser atacado en la misma, a menos que vigiles y esperes a que su acceso en el mundo abierto se cierre, pero eso es para otro momento. También hay otras actividades como transportes de corazones de las facciones, además de actividades como las guerras de facciones, en las cuales te enlistas en una de las diferentes facciones del juego y peleas junto a las otras personas que están marcadas en esa facción, entre otras cosas que hablaré a fondo en otros videos. Dentro del juego hay diferentes actividades, las cuales las descubrirás a lo largo del juego. ¿En Albion hay niveles? En Albion no hay niveles de personaje como tal, sin embargo, hay niveles de maestría con las diferentes armas y armaduras del juego. Estos afectan el poder que puede tener tu personaje con una armadura. Es decir, si dos personajes tienen la misma armadura o mismo equipo exactamente igual en cuanto a nivel y calidad, la diferencia de maestría de cada personaje podría ser significativa en el poder de ítems del personaje, reflejándose en mayor o menor defensa, daño o cualquier otra estadística del personaje que otorgue dicho equipamiento. ¿Hay un sistema de clases? La respuesta corta es no, no hay clases, sin embargo, hay roles específicos, como daño, tanque, soporte, sanador, entre otros. Y tu personaje es capaz de utilizar cualquier habilidad dentro del juego, siempre y cuando cambies tu equipamiento. Respecto a las habilidades de los personajes varían dependiendo el equipo que utilices. Si utilizas una espada, tienes habilidades compartidas en la rama de espadas y una habilidad específica de esa espada. Si utilizas arco, de igual manera hay habilidades generales de arco y una habilidad única de esa arma. De igual manera las armaduras. Cada armadura tiene sus estadísticas y habilidades únicas y todos los personajes son capaces de usar todas y cada una de las armas y armaduras del juego, siempre y cuando desbloques el uso de la misma. Por lo cual, al ser capaz de utilizar cualquier rol dentro del juego no necesitas diferentes personajes, como en otros MMO. La importancia del crafteo, recolección y el comercio en Albion Online. Como mencioné previamente, el crafteo y la recolección en el juego es importante porque el juego no genera nada, todo lo generan los jugadores. Cada arma y armadura y los precios también los dictan los jugadores, por lo cual el sistema de comercio del juego es muy único. ¿Qué hace diferente a Albion Online de otros juegos? Una de las principales diferencias de Albion con otros juegos como World of Warcraft y otros MMORPG es el full loot, es decir que, en ciertas zonas del juego, al morir contra un jugador pierdes tu equipamiento. Sin embargo, no pierdes el dinero o silver de tu personaje, pero sí lo que trae equipado y en su mochila. El mapa se divide en diferentes zonas. Durante tu inicio y en la creación del primer personaje de una cuenta, inicias en una zona de tutorial donde aprendes las mecánicas básicas del juego.
Una vez pasas el tutorial eres mandado a el mundo o mapa donde todos juegan, dividido en Royal y en las Outlands. A partir de eso nos enfocaremos otra subdivisión de los mapas, el continente Royal, donde inician los jugadores que pasaron el tutorial, es una zona que está dividida por diferentes mapas que al visualizarlas en el mapa del juego, tienen un rombo con un determinado color. Estos se dividen en azul, amarillo, rojo y negro. En las zonas azules no puede ser atacado por jugadores. En la zona amarilla puede ser atacado por personas de diferentes facciones o un jugador hostil. En la zona roja, puedes ser asesinado y perder tus cosas, es decir, es zona full loot. Sin embargo, hay una condicionante en esta zona para atacar a otro jugador. Uno de los dos debe ser hostil o PK, o deben ser de diferentes facciones. Finalmente, en zona negra es zona full loot, sin condición alguna, todos pueden atacar a todos, a excepción de personas de su propio gremio, alianza o grupo.